Bueno amigos, acá estamos de nuevo y vamos a dedicarle unos cuantos videos de esto a la guerra del Paraguay. Esa guerra olvidada, esa guerra injusta, si es que alguna vez hubo una guerra justa. Así eso lo pueden decir miles y miles de muertos jóvenes, a través de todas las guerras de la historia de la humanidad. Eh, esta guerra del Paraguay se lee de muchas formas. Yo voy a tratar de leer y de contarle realmente cómo fueron, sin tomar una ideología. Porque desde hace rato, años mejor dicho, he estudiado las cosas de esta guerra del Paraguay y cada país tiene su versión. E inclusive los paraguayos actuales, ¿no es cierto? He leído libros, he visto algunas cosas, algunos videos de ellos, ¿no es cierto? Y bueno, y ellos también tienen su interpretación de esta guerra. Especialmente todo cómo empezó la guerra, en qué momento y cuál fue. Bueno, cada uno tiene sus cosas. Lo que sí, yo le puedo asegurar que siempre estuvieron los ingleses metidos. Bueno, ¿en qué guerra no han estado metidos los ingleses? Vendiendo armas, comprando, bajando, poniendo generales, acá en la China, en Indochina, en África. Bueno, ya sabemos quiénes son. Eh, Podemos empezar, ¿no es cierto?, con el 13 de abril de 1865. Ya hacía 15 años que había muerto el general San Martín, es como para que nos ubiquemos. Y estaba Mitre en el poder como gobernador. La Argentina se estaba formando, y, y bueno, empieza la guerra del Paraguay. Después vamos a hablar sobre un poco los motivos y esas cosas, ¿no es cierto? El 13 de abril de 1865, frente al puerto de Corrientes, había dos vapores de guerra argentinos. Uno estaba en reparaciones, el otro se estaba oxidando, no sé si estaban de señuelo o qué sé yo. El asunto es que estaban ahí. Y de repente desde el norte aparece la flota paraguaya. Eran como 6 7 vapores de guerra y también había otras embarcaciones, ¿no es cierto?, que traían de 2.500 a 4.000 soldados. Bueno, si alguien conoce más o menos el puerto de Corrientes, vio que corre medio de norte a sur, pasan frente a Corrientes y van a donde ahora está el puente General Belgrano, el puente que nos une con Resistencia. Bueno, ahí pegó un poco la vuelta esa flota y ahí hay una playa que siempre salimos pescamos jarritas en la playa. Ahí desembarcan estas. Y los que le hacen un poco frente fueron los del el vapor 25 de mayo, pero eran ciento y pico de hombres que podían hacer contra cerca de 4.000. Le hacen un poco de frente y retroceden para Corrientes, para la ciudad. También ahí sale un grupo de milicianos de Corrientes y se refugian. El asunto es que no pudieron hacer muy mucho y bueno, el asunto es que los paraguayos tomaron la plaza de Corrientes. Ya estaba declarada la guerra. Y una de las primeras cosas que pasaron, ¿no es cierto?, que había unos indios que venían, unos indios venían de lo que fue Resistencia, esa zona de ahí, y traían leña y pasto. Y venían vendiendo casa por casa. Eso lo hacían siempre en Corrientes. Y los paraguayos le quieren comprar, los indios le venden, y cuando le quieren pagar, le pagan con plata paraguaya. Los indios no quisieron agarrar, ellos no sabían muy bien cómo era el asunto, esa cosa era problemas de blancos. Los que terminaron estos indios. Los paraguayos fueron las primeras demostraciones de poder que tenían. Y también vamos a ver que capturaron a 5 mujeres que eran esposas de militares correntinos, ¿no es cierto?, que estaban unos a favor de Buenos Aires, pero eran argentinos, se consideraban ellos argentinos. Y las llevaron a las 5 mujeres estas y
se lo llevaron primero a una especie de cabildo que habían transformado en jefatura de policía, y después la llevan a Paraguay. No me acuerdo qué pueblo es ahí que las ponen a las llenas de 5 mujeres, y estas pelearon, 2 mujeres pelearon para que no le, si las llevaban, que las llevaran con sus chiquitos, eran chiquitos de pecho que tenían. Uno era Manuel y otro Carmencita. Estos los 2 niñitos, que habrán tenido algo así, menos de medio año, 5 o 6 meses. Y una de las mujeres, Jacoba Plaza, entre los pliegues de sus vestidos, fíjense que en esa época eran unos vestidazos grandotes, ¿no es cierto? Y estas mujeres vendrían a ser más o menos mujeres de la alcurnia de Corrientes. Y bueno, el asunto es que se las llevan estas mujeres, y en el vestido llevaba una imagen, o sea, apenas una especie de cuadrito, estampa, no sé bien, de la Virgen de la Merced. Y se juntan las 5 mujeres estas ya en un calabozo en Corrientes, y esta sacó el dibujo, o sea, la estampa grande de la Virgen de la Merced, y ahí se hincaban a orar estas mujeres, ¿no es cierto?, tratando de que, pidiéndole ayuda. Hicieron una promesa, que si la Virgen les permitía volver a Corrientes, ellas iban, cuando llegaran a Corrientes, desembarcaran, no iban a hablar con nadie. Directamente del barco iban a ir caminando hasta la iglesia de la Virgen de la Merced. Y ahí iban a orar, iban a agradecer. Y recién ahí iban a hablar. El asunto es que estas mujeres tuvieron 5 años prisioneras. Las pasaron muy mal. Inclusive hubo un pacto de silencio entre ellas. Después que la liberaron, no se sabe bien qué pasó. Ellas dijeron que por orden del presidente de López, de Paraguay, que las respetaran desde el punto de vista sexual, ¿no es cierto?, que no le hicieran nada. Y bueno, pues tuvieron esas mujeres, inclusive en la medida que el Paraguay iba perdiendo, tuvieron que retirarse hacia el norte. En un momento, no sé, iban retirando y hacían 4 o 5 leguas por día caminando, sin zapatos, sin nada, y con los chiquitos. En medio que Manuel y Carmencita iban creciendo, ellos estuvieron ahí. Y bueno, las llevaron hasta el norte, hasta que al final de la guerra las trajeron a Asunción. Asunción estaba vacía porque habían abandonado, y se la entregaron al ejército brasilero. Y los brasileros vinieron, las trajeron, menos Toribia. Mujer Toribia, ¿no es cierto?, que había muerto de cólera ahí en el Paraguay. Y con fiel a su promesa, lo que habían hecho estas mujeres, bajaron del barco, no hablaron con nadie, y las 4 mujeres y sus 2 niñitos fueron caminando hasta la iglesia de la Virgen de la Merced, y ahí oraron. El asunto es que, pero quedaron libres. Con los años fueron muriendo, y hace cuestión de muy pocos años, menos de 10 años, el gobierno de Corrientes rescató las tumbas de esas mujeres, las excavó y sacó los restos, que ya hacía casi 100 años que habían muerto, las puso en unas cajas, las identificó, ¿no es cierto?, y las llevaron, y están en la iglesia de la Virgen de la Merced. Esta es una de las historias de la guerra. Bueno, seguimos un poquito después. Estamos.